Entre Sesiones, un podcast de Lorena Vasco y Sebastián Rivera. Buenos días, estamos en otro episodio de Entre Sesiones. ¿Qué tal estás, Seba? ¿Has tenido ganas del episodio de hoy? Pues la verdad es que sí, hoy nos metemos de nuevo en otro pedazo de melón, así que con muchas ganas de ver qué sale de aquí. ¿Cómo nos gusta empezar fuerte, con los episodios? Totalmente. Sí. Bueno, ¿de qué va el episodio de hoy? Cuéntame. Pues precisamente, como en el capítulo anterior hablábamos de traumas, de cómo el pasado puede estar afectándonos en el presente, pues si nos remontamos al pasado más pasado, siempre vamos a la familia. Entonces, por eso el título del programa de hoy, ¿no? ¿Realmente es la familia el origen de todos nuestros problemas? ¿Influye tanto como dicen los psicólogos o realmente son cosas que tenemos que pasar desapercibidas? Y vamos a hablar un poquito sobre eso. Y claro, si hablamos al final de familia, hablamos también normalmente de un periodo bastante crítico del desarrollo que suele referirse a la infancia. Entonces, tú como al final, como experta en la parte más infanto-juvenil y demás, ¿qué nos contarías al respecto? Claro, para mí es imposible hablar de familia si nos saltamos este periodo, Mm, ¿vale? Entonces, aunque estemos hablando de problemas en la adultez, ¿no? De ¿tendrá mi familia la culpa de todo lo que me pasa? Bueno, creo que tenemos que ir a la infancia sí o sí. Entonces, para mí aquí sería importante entender qué necesita un niño mm, cuando viene aquí al mundo, ¿no? Y básicamente un niño y una niña lo único que necesitan es ser vistos, ser tenidos en cuenta, mm. amor incondicional y cuidados. Y no solo me refiero a cuidados físicos, ¿vale? Porque aquí también la gente muchas veces hace esa de, a mí no me ha faltado de nada. Ya, es que no todo se trata de que puedas comer, tener un sitio donde dormir y demás, que entiendo que es verdad que, oye, pues hay gente que a lo mejor ni siquiera puede tener eso, ¿no? Pero esa seguridad física es lo mínimo que deberíamos tener que proporcionarle a un niño, ¿no? Pero es que luego viene esa parte más emocional. Es que no es solo que me alimenten y me lleven al cole, es que me escuchen, es que me vean, es que me tengan en cuenta, es que no me maltraten, es que me hablen bien, que me enseñen, que compartan conmigo experiencias, porque literalmente lo típico que hacen los niños de mira a mi mamá, mamá, papá, mira, mira. O sea, los niños necesitan ser vistos, porque si tú no los ves en un entorno como mucho más natural, ¿no? Cuando vivíamos ahí en medio de la naturaleza, es que si tú no miras a un niño, le puede pasar algo que se puede herir gravemente. Entonces, esto es muy funcional. Entonces, el resumen sería, necesita ser visto, ser escuchado, ser cuidado, protegido y tenido en cuenta. Totalmente. Claro, al final también es un periodo de tanta vulnerabilidad en la que literalmente no puede valerse por sí mismo, entonces va a depender para cubrir todas sus necesidades, tanto físicas como emocionales, de su entorno y por lo tanto cualquier carencia que tenga ahí, cada persona va a ir desarrollando como un mecanismo de defensa para hacerle frente a esa carencia. Entonces, desde ahí muchas veces empiezan los problemas que luego vemos en consulta en edad adulta, o bueno, pero también en infancia, en adolescencia, ¿no? Claro, y no hace falta que haya una violencia explícita, esto lo decimos siempre, ¿vale? Pero a lo mejor simplemente, pues, hemos sido muchos hermanos en casa y a mí no me han hecho tanto caso, a mí no me han ayudado tanto, o de mí han supuesto que sé apañarme con esto, que sé hacer lo otro, o han estado mucho más encima de mí que de mis hermanos yendo detrás de mí, o todas estas cosas nos marcan también mucho, porque que no se nos olvide que los niños no nacen con un autoconcepto sobre sí mismos. Un niño no piensa, pues yo soy majo, alto, guapo, listo, tonto. Todo eso se lo crean a partir de lo que el entorno les dice y lo que el entorno les sugiere de forma indirecta. ¿Y el primer entorno cuál es? La familia. Ujú, totalmente. De hecho, ni siquiera hace falta que sean cosas que ocurran. Es decir, a veces las cosas que no pasan también nos marcan. Es decir, a veces que yo tenga un partido de fútbol importante y mis padres no vengan a verme, puede ser algo que me marque y que genere una herida de no soy importante o no soy lo suficientemente bueno para recibir atención o cuidados. Entonces, que a veces no tenemos un mal recuerdo de la infancia, pero hay ausencia de cosas que a veces necesitábamos. Claro. Todo esto. Porque como no hay violencia explícita, pues no pienso que mi infancia haya sido mala o que me haya faltado de nada. De hecho, voy a hacer como un inciso importante porque aún habrá alguien que piense lo de una torta a tiempo
es lo mejor, ¿no? O cuando dicen, no, pues a mí me llevaban así en mi casa y yo he salido súper bien, porque si no me hubiera salido del camino. Es como, no hace falta ser violento con un niño para que siga un camino bueno, ¿no? De hecho, una cosa que a mí me gusta mucho trabajar con los papás es todo lo que no harías ni con tu pareja, ni tus compañeros de trabajo, ni tu jefe, no se lo puedes hacer a un niño, Mm. ¿no? O sea, literalmente pegamos, gritamos y tratamos mal a los niños porque podemos, porque a mí no se me ocurre en una reunión de trabajo hacer ¡pum! Y pegar un golpe en la mesa, o mirar con cara de asesino a tu compañero, o tirarle de la oreja a tu marido o a tu mujer. O sea, es que en pareja, por ejemplo, ya sabemos que eso es maltrato. Entonces, todo lo que no hagas con otras personas, con los hijos tampoco. O sea, no son menos merecedores de respeto. Totalmente. Además, con el peligro añadido de que, un poco lo que comentaba, ¿no? Con esa idea del autoconcepto, claro, si nos vamos como a un origen como muy biológico, cuando la persona es un feto y está dentro del cuerpo ¿no? Dentro del útero, está fusionado con su madre. Entonces, cuando tienes ese proceso de nacimiento en el que se acuerda el cordón umbilical, el niño tiene un proceso de entender que yo ya no soy la misma unidad que mi madre. Entonces, cuando entiende que su madre es otro individuo, genera duda de, ¿y entonces yo quién soy? Yo ¿cómo soy? Claro. Claro, ¿no? Que es cuando empiezan y ves a los bebés como fascinados porque mueven la mano, es como, que yo tengo control sobre esto. Y Esto es mío. claro, entonces, ¿cómo aprenden quién soy? Pues un poco por reflejo de lo que los demás opinan de él. Entonces, por eso es tan importante también cómo tratamos y cómo verbalizamos, ¿no? Y las cosas que le decimos. También un poco por cómo funciona el cerebro del niño, al final es como algo muy autorreferencial en lo que todo lo que pasa a mi alrededor tiene que ver conmigo. Entonces, Son un poco egocéntricos por propio desarrollo, o sea. claro, efectivamente. Entonces, quizá como adultos podemos entender que si mi jefe me está gritando es porque él tiene mala gestión de la ira y porque es un agresivo y ya está. Pero si un niño tiene a su madre gritándole, no lo vive como es cosa de mi madre, sino como, es que algo ha pasado. O sea, Algo algo, hecho yo. algo he hecho yo, es mi culpa que mi madre esté enfadada, o que mis padres estén discutiendo, o que la profesora esté triste conmigo. Claro, porque es que los niños no están programados para pensar, ni mínimamente pensar que sus padres pueden ser malos cuidadores. Porque como un niño entre en contacto con la idea de mis padres no son capaces de cuidarme bien, mi supervivencia se pone en peligro. Después a los niños les cuesta mucho entender esto es culpa de mamá, estos papás lo han gestionado mal. Es más, algo he hecho yo, esto es mi culpa, por lo tanto, yo tengo que cambiar algo para que esto no se vuelva a repetir. Totalmente. Y bueno, niños y adultos que les cuesta todavía, ¿no? Que lo tienen un poco idealizado. De hecho, una de las situaciones que a veces ocurre es, por ejemplo, cuando sí que ha habido un maltrato físico, pero por parte de solamente uno de los progenitores, o ha habido violencia o mucha agresividad, se tiende como a idealizar al otro progenitor, como bueno, pues papá era agresivo, pero mamá era muy buena. Y les cuesta conectar, y es un trabajo a veces que en terapia hay que ir con pies de plomo, el conectar pero igual tampoco fuiste protegido por parte de tu otro Justo. progenitor. Pero claro, el niño no puede sostener el papá es malo y mamá es mala también, porque también entendido que el niño lo vive como con esa categoría de blanco-negro. No malo, peligro o no peligro. Claro, entonces no lo puede sostener. Entonces tiende a, pues, invisibilizar o normalizar las cosas que hace el otro progenitor por pura supervivencia, porque no puede sostener entonces me quedo solo. Entonces son procesos que luego en terapia hay que ir, ¿no? Como Aquí indagando. De hecho, como los niños se lo achacan todo a sí mismos, aquí hay una cosa que a mí me gusta mucho, que es la paradoja del amor incondicional, ¿no? Esto de que todos buscamos, sobre todo cuando somos niños, que nos quieran tal y como somos por mis habilidades, mi forma de ser, mis gustos, mi orientación sexual, mi capacidad, todo, ¿no? Y cuando vemos que eso puede fallar, que yo veo que, cuando siendo como yo soy, mi madre me hace un gesto tal, mi padre también parece que me rechaza, es cuando ponemos como ponemos en marcha un mecanismo gigante como para, vale, pues para que esto no pase, voy a sacar súper buenas notas, voy a ser más delgada, voy a ser más complaciente, voy a ser tal. Y entonces es verdad que a veces haciendo todas esas cosas me gano más el afecto, pero es que entonces ya no es incondicional, para nada, es condicionado totalmente. Entonces la gente se mueve a veces en una espiral de estoy eternamente insatisfecho con el amor que recibo, o me da mucha ansiedad porque como deje de estar tan alerta, funcionando tan bien y simplemente me permita ser, parece que ya nadie me va a querer y eso es duro. totalmente. Y el ver cómo puedes estar autosaboteándote por colocarte siempre en ese lugar,
puede ser muy incómodo también de sostener y de descubrir en terapia. Sí, sí, sí. Totalmente. Y siento que este tema, porque hoy sí que me gustaría como hablar un poco de situaciones en familia que pueden generar un perjuicio para la persona. Queríamos primero como comentar que hay como mucho, es un tema como muy controversial a veces y que las familias se ponen como muy a la defensiva cuando se saca ese tema o cuando puedes a veces simplemente sugerir una alternativa a lo que se está haciendo, porque creo que enseguida conectan con él. ¿Qué estás diciendo? ¿Que entonces soy mala madre? ¿Que soy mal padre? Pues es que los niños no nacen con un manual de instrucciones. Pues es que a mí mi madre me partía la escoba en la espalda y me quería mucho y yo he salido genial. Se pone como muy a la defensiva, ¿no? Entonces sí que queríamos como hacer el aviso, el disclaimer de que obviamente no buscamos demonizar a ninguna persona. Entendemos que cada persona hace lo que puede con las herramientas que tiene, que es verdad que el tema de la maternidad y de paternidad y de cuidar en la infancia a alguien tan vulnerable es muy difícil. Todos metemos la pata, todos podemos cometer errores, pero que eso no se trata de ni de demonizar a nadie, ni tampoco de justificar en que como yo no sabía cómo se hace, pues entonces puedo hacer lo que quiera y no pasa nada, sino simplemente de un aprendizaje, de darnos cuenta de qué cositas quizás teníamos normalizadas, probablemente porque lo habían hecho también con nosotros, y darnos cuenta de que quizá podemos cambiarlo para generar un ambiente mucho más sano para la infancia. O sea, que es que no se nos puede olvidar que la familia es nuestro primer modelo de todo, de cómo me comunico, cómo me relaciono, cómo entiendo el trabajo, cómo entiendo una pareja, cómo entiendo la familia. Entonces, nosotros luego como adultos nos movemos inconscientemente desde ahí, desde todo lo que hemos aprendido en la familia. Totalmente, totalmente. Y bueno, y también matizar que hablamos de familia y a veces nos viene pues como el modelo de familia más común, pero que por supuesto pues todo eso también se aplica a cualquier otro tipo de familia y en caso de adopción, Principal. efectivamente, a cualquier entorno de cuidado, que es donde aprendo a mis figuras de apego y que luego va a ser tan relevante mi manera de aprender a vincularme con otras personas. Por eso también todos los temas de pareja, muchas veces indagamos mucho también en cómo fue la relación con tu familia, porque no deja de ser una relación muy similar, ¿no? Es alguien que vuelve a entrar como en mi círculo más íntimo, más vulnerable, y por eso cómo nos relacionamos con la pareja tiene que ver mucho con cómo me relacionaba yo con mi familia. Ujú, totalmente. De hecho, escuchaba hace poco que eh, las tres grandes situaciones de donde más aprendes de ti mismo son con los padres, con la pareja y con los hijos. Es lo Como- más íntimo. Totalmente. Y es verdad que despiertas cosas que otras relaciones, ni laborales, ni amistades, ni con mis aficiones, me enfrento, ¿no? Quizá a veces a retos tan grandes. Entonces, por eso es tan importante. Entonces, bueno, hoy sí que nos gustaría profundizar un poquito más en esas cosas que a veces puede ser un poco negligentes o estas situaciones que a veces se puede manipular o se puede, ¿no? Como generar mal desde la familia. Entonces, quería lanzarte la pregunta de, para ti, ¿cuál dirías que es como tu técnica de manipulación familiar favorita? Tu favorita, no como la que nos guste, sino como la que más te llame la atención, ¿no? Sin querer frivolizar, obviamente, sobre esto. Esto es una pregunta que me podrías hacer literalmente al acabar sesiones de televisiones o al acabar de trabajar, ¿no? Mm, el chantaje. El chantaje, ¿no? Desde bien pequeñitos también pasa de, es que si no le das un besito a la abuela es que no me quieres, ¿vale? El chantaje amenaza, ¿no? Como no saques tal nota, pues te quedas sin ir al cumpleaños. O es que si no vienes a cuidarnos ahora que estamos mayores, es que no eres una buena hija, ¿no? O sea, esa parte como sí, de que tienes que hacer algo a cambio para que yo te quiera, o sea, o para recibir mi amor, me parece dura, ¿eh? Totalmente. O a veces de una manera incluso un poco más implícita, ¿no? O sea, como un poco más sutil de, que has quedado con tus amigas. Claro, yo me quedo aquí sola. Es que eso es que no me quieres, ¿no? Claro, es que esto es un hotel, ¿verdad? Claro, es que no estás a gusto aquí. Claro, no, como te quieres ir. No, ya está, no, vete, sí. ¿No? Justo, Como justo. ese O sea, chantaje. pero es como un chantaje muy indirecto, ¿no? De si no te quedas aquí conmigo, es como que no me quieres, ¿no? Entonces, para que yo te quiera de vuelta o para que yo te trate bien, te tienes que quedar aquí conmigo. Porque si no eres mala por lo que estás haciendo. Buah, el chantaje me parece uno de los potentes. Sí, que es verdad que a lo mejor
sobre todo de pequeños es bastante más visual, pero luego hay otros mucho más sutiles. No sé cuál es tu favorito. Yo si tuviese que elegir alguno, porque hay unos que son como a veces un poco más explícitos, ¿no? Con lo que hablábamos antes. Todo lo que es violencia más o agresividad más directa, pues se ve claro, pero luego hay otros que no tanto, ¿no? Entonces, a mí lo que me fascina, pero por cómo funciona el cerebro, ¿no? Es cuando hay como una negación directa de eso no pasó, Uf, ¿no? Cuando es como, yo no dije eso. claro, ¿no? De, mamá, es que no te cuento mis cosas con los chicos porque cuando te lo cuento siempre le sacas pegas. ¿Yo? Yo eso no me ha pasado. Mamá, ¿cómo que no? Pero si no te acuerdas cuando te presenté a Manolo que empezaste a sacarle... Yo, eso no ha pasado. Eso no fue así. Yo solo digo mi opinión. O no ha pasado directamente. Sí. Claro. O, hombre, es que como siempre has sido tan exigente con nosotros con las notas, yo, pues si me daban igual. Mamá, pero si me castigabas cuando sacábamos un menos de un 7, yo, eso no ha pasado. Entonces, me fascina por lo tajante que es, o sea, como lo difícil que es salir de esa conversación, ¿no? Es como, pues si te digo, eso no pasó, Eso es como, heavy. como ya es imposible generar más comunicación, ¿no? Cuando realmente, es decir, entendemos que tú puedas no acordarte. También esto es parte de una situación que es muy frecuente, que es si ocurre algo y para mí no tiene ningún impacto emocional porque es un comentario que suelto y ya está, pero para la otra persona sí que le afecta emocionalmente, es mucho más probable que la persona a la que le afectó se acuerde más de que yo. Entonces es verdad que a lo mejor fue un comentario del que yo literalmente no tengo un recuerdo. Pero no criticamos el que no te acuerdes, sino la actitud, ¿no? Porque es diferente hija, pues yo no me acuerdo de haberte dicho eso, lo siento si esa fue tu impresión, la verdad es que no puedo ahora mismo decirte qué fue lo que dije en ese momento porque no me acuerdo, pero lo siento, no, la verdad que mi intención no era que te sintiese juzgada, si eso fue así, pues me disculpo. Para mí el siguiente nivel de esa, que es cuando a lo mejor no lo puedes negar porque es tan evidente que no lo puedes negar, es como cuando se justifica, ¿no? De, bueno, pero te lo dije porque no sé qué. Te lo dije porque tú tal. O porque me provocaste. O porque me sacaste de quicio. O porque tú al principio me hiciste no sé qué. Y veo aquí que es como una incapacidad de simplemente sostener y recoger nuestro malestar. O sea, cuando alguien simplemente, un hijo le lanza a sus padres, a sus hermanos, me da igual, esto me ha molestado, con perdón, te callas y lo sostienes. Y así eso después le explicas tu perspectiva, ¿no? De, oye, mira, pues lo siento, lo he dicho desde esto, pensaba que aquello, te hablo desde mi experiencia y no me he dado cuenta que a lo mejor la tuya es otra, pero como que falta un poquito esa parte de sostener. Totalmente, porque entendemos que no es cómodo, o sea, que a nadie le es fácil sostener el haberle hecho daño, sobre todo a una persona que has querido, pero al final, si no, es como que les estamos echando como pelotas fuera, ¿no? Y no estamos aceptando esa parte. Incluso me atrevería a decir, incluso aunque piensas que la otra persona no tiene razón, aunque tú consideres que tú lo has hecho bien, pero algo que sí que sigue siendo honesto es disculparte por decir, no era mi intención hacerte daño con esto, lo siento si eso te ha molestado, pero lo hice porque lo creí que era lo más correcto. ¿No? O sea, porque tipo, es que estuve muy triste porque me castigaste después del examen y no me dejaste salir esa tarde porque habéis suspendido. Y a lo mejor aunque tú creas vale, pero era una norma que yo ya te había explicado y entonces para mí son las normas que yo he puesto en casa. Aunque yo sienta que tengo razón, pero eso no quita que yo pueda decir lo siento si eso te ha hecho sentir mal o que te haya... Las normas que había en casa o lo que fuera, pero Claro. que empatizo con lo tuyo, ¿no? Claro, es decir, que no estamos hablando de tener que dar la razón a la persona que ha sido dañada necesariamente, pero sí al menos un responsabilizarnos de, vale, entiendo que mis acciones han podido tener una repercusión en tu estado emocional. Claro, y lo valido, ¿no? Porque lo que vemos eso mucho en las familias es esa invalidación de esto no es para tanto, de que te quejas, yo en mi época, no sé qué. Claro, es que tiene la piel muy fina, ¿no? Ese concepto ahora de la generación de cristal, porque es que ahora todo el mundo tiene ansiedad, eso en mi tiempo no había, los padres nos pegaban y nadie tenía ansiedad ni tenía Nadie tenía problemas. problemas. Claro, es como primero, lo de que no haya problemas en esa generación es cuestionable, ¿no? Ya hay que verlo. Y luego que al final, si una persona eh, se está abriendo a ti, te está contando algo que le ha pasado y tú lo que haces es decirle que no tienes razones para sentirse así, ¿no? Que al final es
de eso hablamos cuando hablamos de invalidación, que es decir, como que no tienes derecho a sentir eso, como que tu emoción no es válida. Pero Pero yo la tengo aquí, o sea, es como, claro, sí, efectivamente, no puedo, o sea, nadie que tiene un problema y te diga: "Oye, soy triste", que tú le digas: "Pero si no es para tanto", me dice: "Ah, ¿es verdad? o no estés triste, Claro", es como: se me había ocurrido. ¡hala! Pues es verdad, voy a dejar de estar triste". O sea, eso nunca ocurre así, ¿no? Y eso puede tener consecuencias también a largo plazo, que de hecho, es uno de los temas que queríamos comentar, ¿no? ¿Esto qué efectos puede tener luego en la vida adulta? Pues claro, yo creo que todas estas cosas a nivel familiar, más sutiles, ¿no? No cuando hablamos de violencia explícita, creo que se puede reflejar en muchas formas, ¿no? Cómo enfrento los retos, cómo manejo los conflictos, si tengo en cuenta mis propias emociones o siempre tengo en cuenta las de los demás, porque claro, si nunca nadie me ha dado espacio a las mías o siempre se han minimizado, como que tampoco las voy a atender, ¿no? Y igual que decíamos en otros episodios de que las emociones nos señalan algo que tengo que hacer, si yo no le hago caso a mis emociones, porque a lo mejor no han hecho caso a mis emociones cuando yo era pequeña, pues creo que eso también se puede ver mucho en la adultez. Totalmente. Y a veces incluso no solamente por las cosas que nos castigan o que nos hacen en lo negativo, pero también por las cosas que nos refuerzan, ¿no? A lo mejor si siempre me han reforzado que independiente, es que no da ruido, es que fíjate, él está en su habitación y siempre y hace los deberes solito y lo lleva todo solito. Quizá el niño un poco lo que asume es bueno, pues me quieren cuando no molesto, cuando no tienen que preocuparse de mí y quizá luego en la vida adulta me cuesta pedir ayuda, siento que tengo que ser independiente y si siento que empiezo a depender de alguna persona me asusto y me voy y al final eso también deja una marca. O incluso también un poco el rol que hayas podido tener tú en tu casa. Sobre todo a más personas haya o más dificultades haya, ¿no? Imagínate que hay una persona enferma en casa, un padre o una madre, a lo mejor te ha tocado el rol de cuidador porque no había otra. Y entonces a lo mejor tu forma de relacionarte también es siempre desde cuidar a los demás por encima de tus posibilidades o de cuidarte a ti mismo, ¿sabes? O si en mi casa ya había mucho caos, ¿no? Que esto a veces pasa cuando hay muchos hermanos o muchos, familia numerosa, es como yo ya no puedo añadir más caos, ¿no? A mi casa, entonces voy a portarme bien, voy a mantener la paz, voy a mediar, o si había mucho conflicto, vamos a mediar, entonces yo ya siempre intento mediar y nunca decir mis propias opiniones por no generar conflicto, o sea, son muchas cosas que arrastras de lo que has aprendido, que es más adaptativo para ti, que es cómo vas a funcionar en la vida adulta. Ujú, totalmente. Es como que al final aprendes, como comentábamos antes, si este es mi rol en la familia, entiendo que va a ser mi rol en el resto de mis relaciones, me voy a colocar como en el mismo sitio en el resto de mis vínculos y al final va a tener necesariamente un efecto en mi vida adulta que es muchas veces lo que nos encontramos en terapia. Y sigo con ese rol porque es lo que me ha funcionado hasta entonces. Es como la herramienta que a lo mejor en ese momento sí que era útil y adaptativa, y ahora que el contexto cambia, como no tengo más, Ujú. pues sigo haciendo esa. Totalmente, totalmente. Y es verdad que, bueno, aquí para hablar de efectos negativos, de maneras de manipulación, de conflictos en la familia, podríamos tirarnos, hacer un podcast solo de eso, que igual, Sí, literal. claro, y dedicarnos cada capítulo a profundizar en alguno de estos temas, pero, pero también creo que por eh, darle. Sabor de boca. Claro, efectivamente, ¿no? Porque cerrar es un poquito de una manera un poco más positiva. Es verdad que desde la familia, al ser un rol tan importante, es importante para lo bueno y para lo malo. Entonces, también se puede hacer mucho bien con unas buenas prácticas de crianza. De hecho, los estudios se ve, ¿no? Por ejemplo, en el colectivo LGTB se habla mucho, por ejemplo, de que en personas trans la tasa de suicidio es mucho más alta, pero lo que se ve en estudios longitudinales es que cuando hay un apoyo familiar, esa tasa de suicidio es igual que en la del resto de la población. Y cuando hay una aceptación, cuando hay unas herramientas para afrontar las cosas, cuando sientes que hay un apoyo por parte de tu familia, se generan individuos como mucho más resilientes, con una capacidad de, bueno, puedo tener problemas en el cole, puedo tener problemas con mis iguales, pero sé cómo afrontarlos porque tengo una base sólida en casa. Porque me han enseñado cómo manejarlo, o me han enseñado que soy importante simplemente, o que no soy menos. Ujú, totalmente. Entonces, que todas las personas que tienen, que están en contacto con la infancia, no infravaloren el efecto positivo que también pueden generar. Aunque haya miembros de la familia o miembros o algunos cuidadores que estén haciendo las cosas regular, pero que no infravaloren el poder que puede tener que alguien sí que lo haga bien. Claro.
Y yo creo que con este episodio también, aunque parece que hemos hablado muy mal de las familias, creo que también hay que encontrar ese punto de, vale, muchas de mis conductas como adulto tienen su explicación en mi familia, cómo he recibido mi crianza, etcétera y demás, pero tampoco podemos no responsabilizarnos por eso. Es decir, no podemos hacer la de, todo lo que me pasa es culpa de mi familia, entonces yo no tal, es mi familia, es mi familia, es mi familia. Es como, ok, si eso seguramente justifique por qué, o explique, o sea, más bien que justifique, explique por qué a lo mejor te cuestan X cosas u otras, pero tú ya eres un adulto. Tú ya tienes la responsabilidad de empezar a comportarte como tú crees que te viene mejor, que es mejor para los de tu entorno, etcétera. Entonces, aunque toda tu vida haya sido así y venga en principio como encaminada hacia una dirección por lo que te han enseñado, tú puedes aprender a hacerlo de otra forma, ¿sabes? Totalmente. Y descubrir cuál es tu herida y saber quién te la ha causado es un proceso importante, pero luego está la otra parte de ahora es tu responsabilidad sanar esa herida y no utilizar ese dolor para generar dolor a Y otros. no perpetuarlo como en tus hijos y así, porque eso también es muy generacional, ¿no? Al final se va traspasando, pero bueno, que ahora tú eres como tu propio adulto a tu cargo, ¿sabes? Ahora no dependes de tus padres ni de otros adultos, eres tú. Entonces, ya la responsabilidad está en ti. Totalmente. Y eso es algo que a veces es un poco injusto, lo que comentábamos en uno de los primeros episodios de, claro, pero es que entonces, si mis padres hubiesen ido a terapia, no tendría que estar yo yendo a terapia porque por culpa de cómo me han criado, ahora tengo esos problemas, pero el hecho es que La- eso ya ha ocurrido, Ajá. claro, entonces ya estás aquí en el presente con esto y ahora es tu responsabilidad sanar esto para también quitarte de esa mochila todo ese esa carga con la que llevas cargando tanto tiempo para poder liberarte y tener una vida más plena, que al final es de lo que se trata. Para no quedarnos anclados, como tú decías, en un poco ese victimismo de, claro, como es que mis padres no supieron darme lo que yo necesité en su momento, pues ahora soy condenado como a ser infeliz. Pues no tiene por qué. Exacto. Aquí ya cada adulto pues se hace responsable y empieza a funcionar como cree que le va a venir mejor y ya está. Efectivamente, efectivamente. Entonces, bueno, damos por terminado el capítulo de hoy. Cualquier duda que tengáis al respecto, cualquier tema, sabemos que el tema de familias da para todos los capítulos que queramos y más. Entonces, cualquier duda o cualquier sugerencia que tengáis para hablar de esto, estamos más que encantados de recibirla y nos vemos en 2 semanitas. Esperamos que hayáis disfrutado de este capítulo tan intenso. Totalmente. Y bueno, nos vemos a la próxima. Chao.